El día de hoy vamos a analizar lo que es el sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que en la ingeniería química obtenemos una gran mayoría, tanto en fenómenos de transporte como en control digital o algunas otras materias, ¿no? Fíjense, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial por transformada de Laplace, dijimos, esa ecuación la transformamos a una ecuación algebraica, que es más fácil de resolver en esa ecuación algebraica, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales y aplicamos la transformada de Laplace, este sistema se reduce a un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas. Esto es lo importante, se reduce a un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas, el cual pues es fácil de resolver. Bueno, aquí le pongo yo que es fácil de resolver, pero a veces tiene su complejidad, ¿no? Dependiendo del álgebra que use. Tengo este pequeño ejemplo, dice, use la transformada de Laplace para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales dado, ¿sí? Tengo la primera ecuación que me dice la derivada de x con respecto de t menos 4x más la tercera derivada de y con respecto de t es igual a 6 seno de t. La llamé la ecuación 1. Y tengo una segunda ecuación que es la derivada de x con respecto de t más 2x menos 2 veces la derivada de y con respecto, perdón, la tercera derivada de y con respecto de t igual a 0. Esa es la ecuación 2. Noten que tengo con respecto de x la primera derivada y con respecto de y la tercera derivada. Entonces, con respecto de x voy a necesitar una condición límite. Y en y, como es una tercera derivada, voy a necesitar 3. La condición inicial de la variable, la primera derivada en inicial y la segunda derivada. Y aquí los tengo, ¿no? Miren, cuando x está igualado a 0, perdón, cuando x está evaluado en 0, es decir, que t vale 0, la x vale 0. Cuando t vale 0, la y vale 0. Y en cada caso, la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es igual a 0. Bueno, en este problema en particular son iguales a 0. Para resolver una ecuación diferencial, acuérdense qué hacíamos. 4 pasos, ¿no? Aplicar la transformada de Laplace. Sustituir las condiciones límites. Despejar para f de s y aplicar la transformada inversa. Entonces, ahora para cada ecuación, en la primera ecuación voy a aplicar la transformada de Laplace. Voy a sustituir las condiciones límites. Voy a despejar para f de s. Y ahí voy a obtener una ecuación con dos incógnitas. F de s y g de s. ¿Por qué g de s? Bueno, voy a definir. Aquí tengo, mire. Voy a aplicar la transformada de Laplace. Aquí tengo. Y es igual a f de t. Y x es igual a g de t. Son funciones de t, la y y la x. Aquí nos está diciendo la ecuación, ¿no? Entonces, la transformada de y va a ser igual a la transformada de f de t, que va a ser igual a f de s. ¿Sí? Entonces, aquí la transformada de y es igual a la transformada de f de t que será igual a la f de s. Sí, perdón. Igual a la f de s. Igual, pues aquí tendremos la transformada de x. Pues será transformar g de t. ¿Sí? Y eso será igual a g de s.
Entonces ya tengo definido mis variables. Y es igual a mi f de t, x es igual a g de t. Si saco las transformadas, pues será igual a f de s. Entonces, si saco la transformada de f de s, inversa, la transformada inversa de f de s, pues será igual a y. Y si saco la transformada inversa de g de s, pues será igual a x. Entonces, el método consiste en dejar a f de s como una función de s solita y a g de s como una función de s solita. Y entonces aplicar la transformada inversa en ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar la transformada de Laplace en la primera ecuación, ¿sí? Si lo aplico en la primera ecuación, voy a tener la transformada de la derivada de x con respecto de t menos 4x más la tercera derivada de y con respecto de t es igual a la transformada de 6 seno de t. Aplico la propiedad de linealidad y voy a tener la transformada de la derivada de x con respecto de t menos 4 veces la transformada de x. Entonces sería g de s este término. Más la transformada de la tercera derivada de y. Acuérdense, la derivada de x pues sería en función de g de s. Y la derivada de y pues sería en función de f de t. Igual a 6 transformada del seno de t. Voy a hacer primero la transformada de x por con respecto de t. Fui muy arriba. ¿Sí? La transformada de x con respecto de t. Sería s por g de s menos x evaluada en 0, porque estamos sacando la primera derivada de x con respecto de t. La transformada, ¿sí? Y luego menos 4 transformada de x. Ah, pues sería menos 4 g de s, porque es x. Si fuera y sería f de s. Ahora voy a sacar la transformada de la tercera derivada. Como es la tercera derivada, sería s cúbica f de s menos y cuadrada por y evaluada en 0 menos s por y prima evaluada en 0 menos y prima evaluada en 0 igual a 6 por la transformada del seno de t, que sería 1 entre s cuadrada más 1 al cuadrado. Siguiente paso, tengo que sustituir las condiciones límites. Si recuerdan, todas eran igual a 0. X evaluada en 0 es igual a 0. Aquí está. Y evaluada en 0 es igual a 0. X prima evaluada en 0 es igual a 0. Y y prima evaluada en 0, pues es igual a 0. Entonces, todos estos términos van a ser 0. Entonces, me queda s g de s menos 4 g de s más s cúbica f de s igual a 6 entre s cuadrada más 1. Aquí puedo factorizar g de s. Voy a hacerlo. S menos 4 g de s más s cúbica f de s igual a 6 entre s cuadrada más 1. Fíjense, me quedó una ecuación con dos incógnitas, f de s y g de s. Entonces necesariamente necesito otra ecuación con dos incógnitas, con esas mismas dos incógnitas, para resolver ese sistema. ¿Dónde obtengo la otra ecuación? Ah, pues se obtiene de la segunda ecuación diferencial. Aquí tengo la segunda ecuación diferencial, debo aplicar los mismos pasos, ¿no? Voy a transformar. Entonces, la transformada de la primera derivada de x con respecto de t, más la transformada de 2x menos la transformada de 2 por la tercera derivada de y con respecto de t. Igual a 0. Aplico linealidad. Y aquí tengo la transformada con respecto de x con respecto de t, pues sería s g de s menos x evaluada en 0. Y luego seguiría 2 transformada de x, pues es 2g de s. Y luego menos 2 veces la transformada
de la tercera derivada de y con respecto de t, pues sería menos 2 por s cúbica f de s menos s cuadrada y evaluada en 0 menos s y' evaluada en 0 menos y' evaluada en 0 igual a 0. Bien, ya transformé. Ahora voy a sustituir las condiciones límites. Acuérdense que valen 0. Este sería 0. Aquí está. Este sería 0. Aquí está. 0. Aquí lo tenemos. 0. Aquí está. Entonces, quitando los ceros, me quedaría s g de s más 2g de s menos 2s cúbica f de s igual a 0. Entonces, fíjense, voy a factorizar aquí g de s y ya obtengo la segunda ecuación que me quedó en función de g de s y f de s. Entonces, se han obtenido dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Ahí lo tengo. Las ecuaciones son, le llamé ecuación 3 y 4, s menos 4g de s más s cúbica f de s igual a 6 entre s cuadrada más 1. Y la ecuación 4 es s más 2 por g de s menos 2s cúbica f de s igual a 0. Noten que si yo la primera ecuación la multiplico por 2 y se la sumo a la ecuación 4, pues elimino los términos que contienen f de s. Y aquí lo hice, miren, multipliqué por 2 la primera ecuación. 2s menos 4g de s más 2s cúbica f de s igual a, como estoy multiplicando por 2, sería 2 por 6, 12, ¿verdad? Y le sumo la ecuación 4, se eliminan los términos que contienen la f de s, y me queda 2s menos 4 por g de s más s más 2 por g de s igual a 12 entre s cuadrada más 1. Factorizo g de s y me queda 2s menos 8 más s más 2. G de s igual a 12 entre s cuadrada más 1. Noten que aquí sería 2s más s es 3s, menos 8 más 2 menos 6. Puedo factorizar aquí el 3 y me queda s menos 2. Si divido entre 3 por s menos 2, noten que aquí 12 con 3 me va a dar 4. Entonces ya me quedó g de s. G de s igual a 4 entre s menos 2 y s cuadrada más 1. Y una vez que ya tengo g de s, voy a aplicar la transformada inversa. Entonces, x será igual a la transformada inversa de g de s, es decir, que tengo que sacar la transformada inversa de 4 entre s menos 2 por s cuadrada más 1. Es un factor lineal y un factor cuadrático, ¿no? Entonces, si lo descompongo en sus fracciones, noten que sería a entre s menos 2 más bs más c por el término cuadrático entre s cuadrada más 1. Voy a realizar el álgebra. Acuérdense que estamos sacando la transformada inversa de g de s. Es decir, estoy encontrando ya la x. Bueno, este método ya se lo deben de saber, ¿no? S menos 2 por s cuadrada más 1 lo paso al otro lado. Y 4 me quedó, es igual a todo este término. Si desarrollo, multiplico el s menos 2 por s cuadrada más 1 por cada término, pues voy a tener a por s cuadrada más 1 debido a que se elimina s menos 2. Y luego en el siguiente, pues se va a eliminar s cuadrada más 1 y me va a quedar bs más c por s menos 2. Aquí me quedaría b s cuadrada menos 2s más c por s menos 2. Los términos que contienen la s cuadrada sería a más b, aquí lo tenemos, a más b. Los términos que contienen la s, pues sería, aquí no hay s, sería menos 2b más c por s. Y los términos constantes, pues sería a menos 2c y ya, terminamos. Entonces, fíjense que esto es igual a 4.
Entonces, si acá no existe la s cuadrada, quiere decir que el coeficiente era 0. Entonces, a más b es igual a 0. Acá no existe la c, quiere decir que el coeficiente era 0, es decir, menos 2b más c es igual a 0. Y a menos 2c, que es la constante, pues va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, ya tengo esta primera ecuación. A más b igual a 0, menos 2b más c igual a 0, y a menos 2c igual a 4. Voy a multiplicar por 2 esta ecuación y se la voy a sumar a esta. Para eliminar las b y me va a quedar a más c, o a y c me va a quedar, y a y c con esta ecuación resuelvo para alguna de las variables. Entonces voy a multiplicar por 2 esta primera ecuación. Tendría 2a más 2b igual a 0, ¿sí? Se la voy a sumar a la segunda. Noten que se eliminan las b's y me queda 2a más c igual a 0. Esa se la voy a... Esta que me quedó 2a más c igual a 0, noten que si la multiplico por 2, pues, y se la sumo a esta, voy a eliminar la c y ya me queda la a. Vamos a hacerlo. Así lo hice, miren, multiplicando por 2 la ecuación obtenida y sumándola a la tercera. Entonces sería, voy a multiplicar por 2 esta, que sería entonces 2 por 2, 4, a más 2c igual a 0. Y se la voy a sumar a la tercera, a menos 2c igual a 4. Entonces me queda 4a más a, 5a, 2c menos 2c se elimina, y esto es igual a 4. 5a es igual a 4, entonces a es igual a 4 quintos. A es igual a 4 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta ecuación a menos 2c igual a 4, si sustituyo la a, sería 4 quintos menos 2c igual a 4. Entonces, 2c sería igual a 4 quintos menos 4. ¿Sí vieron ese despeje? Bien. Entonces sería 4 quintos menos 4 es menos 16 quintos. Si despejo para c, voy a dividir 16 entre 2, sería 8. Entonces, por eso la c me queda menos 8 quintos. Y si recuerdan, la primera ecuación que obtuve fue a más b igual a 0. Entonces, si a vale 4 quintos y le sumo b va a ser igual a 0, entonces quiere decir que la b vale menos 4 quintos, ¿no? Ya tengo los valores a, b y c. Entonces, si sustituyo, recuerden que es a entre s menos 2 más bs más c entre s cuadrada más 1. Sustituyendo sería 4 quintos entre s menos 2 más menos 4 quintos de s menos 8 quintos entre s cuadrada más 1. Entonces, por el teorema de linealidad sería 4 quintos de 1 entre s menos 2. Si saco la transformada inversa, pues hay que recordar que es un e a la 2t, ¿sí? E a la 2t. Pues aquí lo tengo ya, miren. E a la 2t. Bien, menos 4 quintos de s entre s cuadrada más 5. Aquí lo tengo, menos 4 quintos de s entre s cuadrada más 1. ¿Qué es? ¿Quién me dice qué es este término? S entre s cuadrada más 1. Bueno, no quieren puntos. Es el coseno de t. ¿Sí? Entonces sería menos 4 quintos del coseno de t. El siguiente pues sería menos 8 quintos de 1 entre s cuadrada más 1. ¿Qué es este término? Si saco la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1. ¿Qué irá? ¿O quién va a hablar? ¿Nadie? Pues es seno de t, ¿verdad? Es menos 8 quintos del seno de t. Entonces, fíjense, ya encontré la x. La x es igual a 4 quintos de a la 2t menos 4 quintos del coseno de t menos 8 quintos del seno de t. Para encontrar f de s,
se emplea la ecuación 4. Voy a emplear la ecuación 4, que si recuerdan es S más 2 G de S menos 2 S cúbica F de S igual. Y yo sé que G de S ya lo encontré. La parte de arriba era 4 entre S menos 2 por S cuadrada más 1. Entonces voy a sustituir aquí G de S. Vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Entonces sería S más 2 por G de S, que es 4 entre S menos 2 por S cuadrada más 1. Aquí lo tenemos. Menos 2 S cúbica F de S igual a 0. Si despejo de este lado, quedaría 2 S cúbica F de S igual a 4 por S más 2 entre S menos 2 por S cuadrada más 1. 2S cúbica, lo paso dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí 4 con 2, pues me va a dar 2. Entonces me queda 2 por S más 2 entre S cúbica, S menos 2, S cuadrada más 1. Ya encontré la F de S. Si ya tengo la F de S, pues entonces no tendré problema. Lo único que se hago es sacar la transformada inversa de F de S. Y al sacar la transformada inversa de F de S, pues ese será mi Y que andamos buscando. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a aplicar la transformada inversa F de S. ¿Qué sería la transformada inversa de 2S más 2 entre S cúbica por S menos 2 por S cuadrada más 1? Voy a descomponer en sus fracciones parciales. ¿Sí? Este de más. Descomponiendo. Perdón. Entonces ahí tengo. Descomponer en sus fracciones parciales, ¿sí? Sería A entre S. Este término es lineal repetido. Entonces sería A entre S más B entre S cuadrada más C entre S cúbica. Es este término. Y luego más D entre S menos 2. Y luego sigue un término cuadrático. Entonces sería más ES más F entre S cuadrada más 1. Ya lo tengo. Entonces 2S más 4 entre S cúbica por S menos 2 por S cuadrada más 1 va a ser igual a A entre S más B entre S cuadrada más C entre S cúbica más D entre S menos 2 más ES más F entre S cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces así lo tendríamos, ¿no? ¿Estamos? Bien. Continuamos. Despejo este término hacia este lado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y voy a hacer álgebra, ¿no? Entonces, abusadillos no se me confunden aquí, ¿verdad? Bien, ahí lo tenemos. Esto lo pasamos multiplicando y luego cada término a término. AS por este término me quedaría S cuadrada por S menos 2S cuadrada más 1. Aquí está. Y luego más B. Se elimina la S cuadrada y me queda S por S menos 2S cuadrada más 1. Y luego por D entre S menos 2 me va a quedar S cúbica. Perdón, me faltó la C.
C entre S cúbica me queda S menos 2 por S cuadrada más 1. Y luego la D, se elimina la S menos 2 y me queda S cúbica por S cuadrada más 1. ES más F, se elimina la S cuadrada más 1 y me queda S cúbica por S menos 2. Si desarrollo este término, es S quinta menos 2S cuarta más S cúbica menos 2S cuadrada. El desarrollo de este. Ya lo hice, ¿no? Y aquí multiplico este término y me va a quedar S cuarta menos 2S cúbica más S cuadrada menos 2S. Y el desarrollo de este me queda S cúbica menos 2S cuadrada más S menos 2. Este pues sería S quinta más S cúbica. Aquí está. Para la E sería S quinta menos 2S cuarta, ¿no? Porque S por S cúbica es S cuarta. Entonces aquí lo tengo. Miren. Y por último para la F, pues sería S cuarta menos 2S cúbica. Aquí está. Entonces voy generando mis ecuaciones. Veo las S quinta. ¿Quién tiene S quinta primero? Pues sería A. Aquí no hay. Más D. Más E. Por S quinta, ¿sí? Y luego S cuarta. ¿Quién tiene S cuarta? Pues aquí está. Sería menos 2A más B. Aquí no hay S cuarta. Tampoco aquí. Menos 2E más F. S cuarta. Y luego, ¿quién tiene S cúbica? Aquí está. Sería A menos 2B más C más D. E no tiene menos 2F. Ya está la S cúbica. Y luego S cuadrada, pues sería menos 2A más B menos 2C. Sí, este no tiene S cuadrada, este tampoco, este tampoco. Entonces ya, menos 2A más B menos 2C por S cuadrada. Y ahora los términos que contienen a la S. Pues A no tiene, B aquí está. Sería menos 2B más C y nada más por S. Y ahora los términos constantes. Este no tiene constantes, este tampoco, este menos 2C no tiene constante. Entonces nada más me quedó menos 2C. Bueno, ya generé las ecuaciones. Ahora los igualo con... Fíjense, noten, aquí tengo A más D más C. Como S quinta no existe acá, vale 0. Y luego menos 2A más B menos 2C más F es igual a 0. A menos 2B más C más D menos 2F es igual a 0. Menos 2A más B menos 2C es igual a 0. La S sí existe aquí, el coeficiente vale 2, entonces menos 2B más C es igual a 0. Y por último, menos 2C es igual a 4. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no? Debido a que tengo 6 incógnitas, entonces tengo 6, si no, no podría resolverla, ¿no? Menos 2C igual a 4. Quiere decir que C vale ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? C sería 4 entre menos 2, pues vale menos 2. ¿Sí lo ven? C es igual a menos 2. Voy a usar ahora, me voy a ir de aquí hacia atrás, ¿no? Menos 2B más C igual a 2. C ya sé que vale menos 2, entonces sería menos 2B menos 2 igual a 2. Entonces menos 2B es igual a 4. Entonces quiere decir que B es igual a 4 entre menos 2. Pues es igual a menos 2. Y luego sigo con este. Menos 2A más B menos 2C igual a 0. Menos 2A más B menos 2C igual a 0.
sería menos 2A, B vale menos 2, y luego menos 2 por C, que vale menos 2. Entonces sería menos 2A menos 2 más 4 igual a 0. Entonces menos 2A más 2 es igual a 0, menos 2A es igual a menos 2. Quiere decir que la A vale 1. Tomo la siguiente ecuación, que sería A menos 2B más C más D menos 2F igual a 0. A vale 1, B vale menos 2 y C menos 2. Entonces me quedaría 1 más 4 menos 2 más D menos 2F igual a 0. 1 más 4, 5, menos 2 es 3. Lo paso al otro lado, sería menos 3. Entonces quiere decir que D menos 2F es igual a menos 3. Ahí generé una ecuación, fíjense. Tomo la siguiente de arriba, que sería menos 2A más B menos 2E más F igual a 0. Sustituyo. A vale 1, B vale menos 2. Entonces me quedaría menos 2, menos 2, menos 2E más F igual a 0. Aquí menos 2 es menos 4. Al pasar al otro lado sería 4. Entonces tengo, fíjense, esta ecuación ya la generé y esta. Sí, tengo la última que es A más D más C igual a 0. A vale 1, entonces quiere decir que D más C es igual a menos 1. ¿Sí? Tengo esta primera y esta. Si sumo estas dos, D menos 2F, y esta la multiplico por menos 1, sería menos D menos E igual a 1. Noten que se eliminan las D's y me queda menos C menos 2F igual a menos 2. Entonces, esta y esta la trabajo, ya puedo eliminar E o F. ¿Sí? Creo que eliminé la E. Al multiplicar por menos 2 esta ecuación, fíjense, voy a obtener 2E más 4F igual a 4, y luego se la sumo a esta y voy a eliminar las E's. Sí, lo hice así. Miren, aquí está. 2E más 4F igual a 4. Le sumo esta ecuación. Menos 2E más F igual a 4. Entonces me queda, se eliminan las E's. 4F más F, 5F igual a 8. F es igual a 8 quintos. ¿Sí? Y entonces ya empleo lo que ya he estado. D menos 2F igual a menos 3. Aquí la tengo. D menos 2F igual a menos 3. Entonces sería D menos 2 por 8 quintos igual a menos 3. D es igual a menos 3 más 16 quintos al pasarlo del otro lado. Menos 15 quintos más 16 quintos, pues D va a valer un quinto, ¿no? Ahí está. Tomo D más E igual a menos 1, que es una ecuación que tenemos ahí arriba. Entonces sería un quinto más E igual a menos 1. Entonces E sería menos 1 menos un quinto. E es menos 6 quintos. Fíjense, entonces ahí tengo ya los valores. Ya encontré los valores. A es igual a 1, B menos 2, C menos 2, D es igual a un quinto, E menos 6 quintos y F a 8 quintos. Si sustituimos, tenemos A entre S más B entre S cuadrada más C entre S cúbica más D entre S menos 2 más ES más F entre S cuadrada más 1. Sustituyo cada uno de los valores y aplico la propiedad de linealidad. Aplico la propiedad de linealidad, ¿sí? Y sería la transformada inversa de 1 sobre S. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? Están dormidos. Menos 2 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrada. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre S cuadrada? T. T, correcto. La transformada inversa de 1 sobre S 1. es 1, correcto.
Bien, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S cúbica? Aquí le faltaría un 2 factorial, entonces tiene que ser 1 sobre 2 factorial. ¿Por qué? ¿Cuál es la transformada de 1 sobre S cúbica? ¿Cuál es la transformada inversa de 1 entre S cúbica? T cuadrada. T cuadrada, entonces sería un medio de T cuadrada, aquí está. Este sería un exponencial. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 entre S menos 2? E a la 2t. E a la 2t, aquí la tenemos. Aquí tenemos la otra, S entre S cuadrada más 1. ¿Cuál es la transformada inversa de S entre S cuadrada más 1? ¿Cuál es la transformada inversa de S entre S cuadrada más 1? Coseno de t. Daniela Oqueira, ¿quién respondió? Es coseno de t. ¿Cuál es la transformada de 1 entre S cuadrada más 1? Acuérdense que el seno de t. Si tenemos S entre S cuadrada más 1, ya sé que es coseno. Si es 1 entre S cuadrada más 1, pues ya sé que es seno. ¿Sí? Si tengo S entre S cuadrada más 4, pues es el coseno de 2t. ¿Sí? Si tengo 1 entre S cuadrada más 9, pues es el seno de 3t. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo hicimos. Y es igual a 1 menos 2t menos 2 por 1 medio de t cuadrada más 1 quinto de a la 2t menos 6 quintos del coseno de t más 8 quintos del seno de t. Aquí lo único que hago es por 2 por 1 medio, me va a dar 1, ¿no? Entonces aquí tengo ya la solución. Entonces el resultado, como ya encontré la X y la Y, pues el resultado será este. X es igual a 4 quintos de E a la 2t menos 4 quintos del coseno de t menos 8 quintos del seno de t. Y la Y pues sería 1 menos 2t menos t cuadrada más 1 quinto de E a la 2t menos 6 quintos del coseno de t más 8 quintos del seno de t. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Quién me dice? Ya encontré la solución. ¿Cómo sabré qué es la correcta? ¿Quién? ¿Cómo sabré que esta solución es la correcta? Ya lo hemos hecho todas las clases. ¿Qué tenemos que hacer? Haciendo la comprobación. Haciendo la comprobación, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué se debe de cumplir? Que la primera derivada de x con respecto de t, y luego si le sumo menos 4x, y luego le sumo la tercera derivada de y, el resultado debe ser 6 seno de t, ¿están de acuerdo? Y luego, si a la primera derivada de x con respecto de t le sumo 2x y le resto menos 2 veces la tercera derivada, el resultado es igual a 0. Bueno, vamos a hacerlo. Necesito las derivadas, ¿no? La primera derivada de x con respecto de t y la tercera derivada de y con respecto de t. Entonces, de x, que aquí lo tengo, voy a derivar. Este sería e a la 2t por 2, ¿no? Entonces sería por 4 quintos, 8 quintos de e a la 2t. Y luego la derivada del coseno es menos seno, menos por menos más, 4 quintos del seno de t. La derivada del seno es coseno, aquí lo tengo. Entonces ya tengo mi primera derivada, que la voy a sustituir aquí y aquí, ¿no? Voy a emplear ahora la y que obtuvimos. Sí, aquí la tengo, la y. Entonces la primera derivada de 1, pues es 0. De menos 2t es menos 2. De menos t cuadrada es menos 2t. De 1 quinto de a la 2t, la derivada pues sería e a la 2t por 2, pues sería 2 quintos de a la 2t. La derivada del coseno es menos seno, menos por menos más. La derivada del seno es coseno, ahí está. Entonces la segunda derivada de menos 2 es 0, de menos 2t pues es menos 2. De aquí sería e a la 2t por 2, entonces sería 2 por 2, 4 de a la 2t. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Ahí está.
la tercera derivada. Tengo en la tercera derivada e a la 2t sería e a la 2t por 2 por 4 sería 8 quintos de a la 2t. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno. Entonces, ya me quedó aquí la tercera derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Entonces voy a sustituir en la ecuación 1. Si recuerdan, la ecuación 1 era la derivada de x con respecto de t. Es 8 quintos de a la 2t más 4 quintos del seno de t menos 8 quintos del coseno de t. Y luego, menos 4 veces la solución, la x. Si recuerdan, la x la voy a poner acá. 4 quintos de a la 2t menos 4 quintos del coseno de t menos 8 quintos del seno de t. Si lo multiplico por menos 4, sería menos 16 quintos más 16 quintos del coseno de t, ¿sí? Más 32, porque lo estoy multiplicando por 4. Entonces sería menos 16 más 4 menos 32. Entonces vamos a ver acá. Menos 16 más 16 más 32. Y luego me piden que le sume la tercera derivada. Aquí la tengo. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Noten que 8 quintos más 8 quintos me da 16. Con menos 16 se elimina. Vamos a ver el coseno. Menos 8 quintos me da menos 16. Con más 16 se elimina. Y en el seno tengo 4 quintos del seno. Menos 6 quintos me va a quedar menos 2 quintos. Más 32. 32 quintos menos 2 quintos me da 30 quintos. ¿Sí? 30 quintos del seno de t, 30 entre 5 me da 6. Entonces, sí se satisface la ecuación. La primera derivada menos 4 veces x más la tercera derivada de y es igual al seno de 6t. Entonces, por lo pronto, la primera ecuación sí se satisface. Ahora voy a sustituir en la segunda ecuación. Tengo la primera derivada de x con respecto de t, aquí la tengo 8 quintos de a la 2t más 4 quintos del seno de t menos 8 quintos del coseno de t. Y luego más 2 veces x. Pues sería, como era 4 quintos de a la 2t, sería 8 quintos de a la t. Menos 8 quintos del coseno de t menos 16 quintos del seno de t. Y luego menos 2 veces la primera derivada. Entonces sería menos 16 quintos de a la 2t, la tercera derivada, perdón. Menos 16 quintos de a la 2t, este era negativo, con menos 2 me va a dar más 12 quintos del seno de t, este era negativo. Entonces, fíjense aquí, 8 quintos más 8 quintos me da 16 quintos, con menos 16 quintos se elimina. El coseno, menos 8 quintos me da menos 16 quintos, con más 16 se elimina. Y el seno, 4 quintos más 12 quintos me da 16 quintos, con menos 16 quintos se elimina. Entonces se eliminó todo, entonces me queda que es igual a 0. Entonces también se satisface la segunda ecuación. Por lo tanto, las dos ecuaciones diferenciales se satisfacen. Entonces la solución que encontramos, pues, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Para resolverlo hay que aplicar los 4 pasos, ¿no? Transformada de Laplace, sustituir las condiciones límites, despejar para f de s o g de s y aplicar la transformada inversa. Claro que lo vamos a hacer en las dos ecuaciones y entonces obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, f de s y g de s, pero sacamos la transformada inversa de f de s y de g de s y ya encontramos la solución. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues tienen que